Recientemente Mojang ha incluido una mecánica bastante particular y ha anunciado lo que será el próximo drop de Minecraft 1.21.8. Y a pesar de haber causado alegrías a cientos de miles de jugadores, sobre todo por una mecánica que nunca se pensó que sería implementada y el regreso de un mob que había quedado fuera de las votaciones hace unos cuantos años, ha habido una polémica bastante absurda. Así que ponte cómodo porque hoy vamos a desglosar en profundidad este tema, ya que no se queda simple y sencillamente con un simple lingote de cobre. Yo soy Satoshi Kusuke y hablaremos del Copper Golem y por qué la comunidad de Minecraft no es técnica. Quiero empezar mencionando que llevo jugando Minecraft bastantes años, específicamente desde el año 2012 en las versiones Legacy y hasta la fecha sigo jugando. Sin embargo, no soy un jugador técnico, así que quiero que se tome en cuenta ese punto, pero aún así trata de tener la mente abierta. Primero que nada, vayamos unos cuantos pasos hacia el pasado. Minecraft tenía una forma diferente de desarrollarse a lo largo de sus actualizaciones en el tiempo. De la 1.0 a la 1.8 eran algunas actualizaciones constantes con bastante contenido que iban saliendo progresivamente. Posteriormente, al ser vendido a Microsoft, el juego cambió un modelo, haciendo que las primeras actualizaciones, salvo la 1.9, fueran un poco más lentas y diluidas en cuanto al proceso de creación e implementación dentro del juego. Eso hasta que llegamos a la 1.13 con una actualización masiva y que poco después se convertirá en un modelo más común y constante en el juego con la 1.14 y la 1.16. La 1.15 teniendo un punto particular, ya que esta fue principalmente una versión diseñada para arreglar problemas y bugs. Que como dato curioso, justamente bugs, insecto en inglés, abeja, creo que ahora se entiende la analogía por dónde iba el asunto. La 1.16 siendo la actualización del Nether la más grande hecha hasta la fecha por parte del equipo de Mojang y también por parte de Microsoft. Nunca hay que olvidar que son los dos en conjunto. Sin embargo, más adelante el siguiente paso que querían dar era incluso superior, pero las expectativas estaban tan altas a lo que ellos mismos se habían planteado que terminó cayendo. Por supuesto hablamos de la 1.17, cuevas y acantilados, que ya es para un tema aparte y que muchos creadores ya han hablado en profundidad. Sin embargo, todo el problema surgió en las siguientes versiones, debido a que no todo se completó en la parte 1 y parte 2 de cuevas y acantilados, sino que se extendió hasta la 1.21, la actual versión del juego. Sin embargo, fue hasta la 1.21 que puso un punto final a la forma en la que se desarrollaban las versiones dentro del juego, tomando la radical decisión de comenzar a hacer versiones más pequeñas, pero que fueran más concretas y específicas a apartados del juego, para que no fueran simplemente cosas sueltas al azar, publicadas solo porque sí, haciendo que el equipo de desarrollo y de diseño se dividiera para que juntos pudieran hacer varias versiones con una planificación más extensa a lo largo del tiempo. Así es, estamos hablando sin duda alguna de los drops, y que de hecho Minecraft 1.21 ha tenido tantas actualizaciones a través de los drops que incluso si la contáramos toda junta solo como una única versión, sería de las actualizaciones más grandes de todo el juego, ya que incluye todas las Trial Chambers, el rediseño de los lobos, también toda la modificación visual del juego, el Happy Ghast, toda la reconfiguración en la naturaleza y partículas que se ven alrededor del mundo, un nuevo bioma, el mazo, pociones, discos y muchas cosas más, y sobre todo lo que se ha anunciado el día de hoy. Hay que estar claros, Mojang sabía perfectamente el problema en el que se habían metido, pero Microsoft recordemos que es el que corta el pastel, así que ellos fueron los que al final de cuentas se dieron cuenta. Mojang sabía perfectamente en el lío que se metieron años atrás, sin embargo Microsoft es quien corta el pastel, y cuando el problema escaló se dieron cuenta que tenían que hacer algo, así que pasaron a luz verde a la creación de los drops, los cuales serán estas mini versiones que han ido saliendo a lo largo del tiempo. Así es como la 1.21.2, 3, 4, 5, 6 y 7, la actual versión que salió hace apenas 3 días, han comenzado a tener un auge diferente a otras versiones. Claro, esto no significa que ya no va a haber versiones grandes, por supuesto que sí. La 1.22 en un futuro llegará y será una versión grande, pero de momento vamos de poco en poco.
Hay que decirlo, la forma en la que se comenzó a desarrollar esto fue debido a las quejas de la propia comunidad y Mojang trata de levantar esa imagen, cambiar la perspectiva y volverse a colocar en el pedestal en el que estaban, ya que antes de Caves and Cliffs, o al menos antes del lanzamiento decepcionante de la 1.17, Mojang tenía una reputación intachable después de las grandes actualizaciones que hicieron desde la 1.12 hasta la 1.16. Sobre todo porque la concentración de todo esto se basó en la creación base del juego sandbox, un elemento que nunca hay que olvidar. Minecraft es un juego sandbox que está completamente dedicado a la construcción y a la aventura. No es un boss rush, no es un RPG, no es un shooter ni de cerca, entre muchísimos géneros más, y tampoco es algo que deba tener una complejidad mayor. Es una caja de arena, como su nombre de género lo indica, en el cual puedes entrar y hacer lo que tú quieras. Así que el hecho de incluir nuevos paquetes, conocidos como drops, a lo largo del tiempo, sería algo que fomentaría bastante a la comunidad del juego. Es como sucede con Lego. Lego no te lanza un paquete gigantesco de Minecraft para que lo compres, que tiene 30.000 piezas y te cuesta miles y miles de dólares, sino que te van lanzando poco a poco las cajas con diferentes sets de figuras y tú en tu casa poco a poco las vas uniendo, creando una gigante maqueta. Así es como funciona el desarrollo de Minecraft, y recientemente esos paquetes se han hecho cada vez más pequeños, pero con salidas más constantes y totalmente gratuitas. Sin embargo, uno de los alicientes que se quedó ahí volando y que no se pudo solucionar en su momento fue el uso del cobre en su momento. Verás, entre la 1.17 y 1.18 se añadió el mineral del cobre, junto a otros minerales como lo puede ser la amatista, y a algunos no tan utilizados como mineral sino como bloques de construcción como la calcita, entre muchos otros, los cuales fueron bloques que fueron añadidos para dar más ambientación a los lugares de cueva. Sin embargo, a pesar de que el cobre fue bastante solicitado por los jugadores a lo largo de los años, este llegó de una forma bastante decepcionante. Primero que nada, siendo un bloque tan común a veces entre el hierro y el carbón, siendo más común que el propio hierro, soltando varias menas de uno solo, e incluso utilizando Fortuna 3, de un solo bloque te puedes llenar fácil un stack entero picando solamente 5 bloques de cobre. Y claro, esta gran utilidad no tendría ningún problema de no ser porque realmente, más allá de la construcción básica, no tiene un uso real, ya que los crafteos más únicos que puede llegar a tener son solamente el pararrayos y algunos elementos que se pueden utilizar, como lo podría ser el catalejo o la brocha para escarbar. Y hay que decir esto muy importante, la brocha no existía en la 1.17, 1.18 y 1.19, fue un elemento añadido hasta la 1.20. El pararrayos siendo un elemento que únicamente sirve pues para lo que su nombre indica, para rayos. El catalejo es un elemento que te sirve perfectamente para explorar, pero más allá de eso no tiene una utilidad. Y los bloques de cobre son sin duda buenos para construir, con este elemento particular de que se van deteriorando a lo largo del tiempo, pero más allá de la construcción no tiene utilidad, y estar llenando tanto espacio para un mineral era bastante desperdicio. Así es como la comunidad a lo largo del tiempo comenzaba a pedir más cambios al cobre, y algo que fue añadido justo en esta versión, la 1.21, fue la estructura de las cámaras de combate o trial chambers, los cuales están compuestos principalmente de toba y de diferentes variaciones de cobre, al igual que de lámparas, mecanismos, puertas, etc. Sin embargo, era un bloque que solamente estaba ahí, era parte de la decoración y era absolutamente todo. Incluso le quitaba ahora el elemento de tener tú que picar el cobre, porque simplemente podías encontrar una trial chamber, aunque hay que decir que era bastante complicado y te convenía mejor picar el cobre. Pero en el caso que no quisieras gastar en tener que cocinarlo, solamente ibas a una trial chamber, te llevabas todo el cobre y era absolutamente todo, porque todos los bloques que podías craftear con él ya los podías obtener de ahí sin tener que ir a ningún lugar ni tener que explorar. Ese fue un elemento que sobresalió bastante, pero no sería el único ni sería el último, lamentablemente, ya que el antecesor a la 1.21 fue la gran revolución de la comunidad de Minecraft hacia las votaciones de mobs. Por si alguien no es tan cercano a la comunidad de Minecraft, una introducción rápida. Hace bastantes años, a partir de la 1.13, decidieron la oportunidad de que los jugadores podían votar por el siguiente mob que sería añadido al juego. Te mostraban algunas mecánicas y bocetos y los jugadores escogían cuál les parecía mejor. Sin embargo, había varios problemas en esto. Primero, que la transparencia no era del todo fiable, además de que las votaciones eran bastante maleables, ya que
que eran realizadas en redes sociales como Twitter, y que la poca información que se daba de los mobs podía crear confusiones. Por ejemplo, tú votabas por un mob que se veía bastante bien en lo que se comentaba, sin embargo ya cuando salía no tenía nada más que ofrecer, y meses después salían los desarrolladores diciendo que si hubieras votado por el otro mob que no te habían contado muchas cosas, hubieran metido muchas cosas adicionales junto con él, haciendo la frustración de los jugadores, que desembocó en que mejor fueran canceladas las votaciones. De hecho, la última votaciones de mobs fue realizada para la 1.21 y ya no se llevó a cabo una contienda para el próximo año, sino que el mob ganador salió en la 1.21.4 directamente para no causar más conflicto en la comunidad. Sobre todo porque muchos de estos mobs que podían ser añadidos al juego eran bastante interesantes, hubieran añadido mecánicas o cosas únicas al juego que de verdad hacían falta, pero que lamentablemente después de perder las votaciones nunca serían añadidos al juego. Entre ellos un Iceologer, que sería una variante de los Ilanos, los cuales podría crear diferentes elementos de hielo cayendo encima. También llegaron a existir otros animales curiosos, como lo puede hacer la vaca de flores, la cual podría ir haciendo un recorrido de flores mientras caminaba. Y eso solo por mencionar algunos, porque todos los que pudieron presenciar las votaciones sabrán que había mobs que podían revolucionar realmente el juego, como lo podía hacer el cangrejo. Sin embargo, esto llevó a que la gente simplemente dijera: ¿sabes qué? Estas oportunidades se han perdido. Y una de las últimas fue justamente un elemento que tenía que ver con el elemento del cobre, y estamos hablando del golem de cobre. Imagina la euforia de los jugadores de ver a un mob que supuestamente jamás iba a poder volver, estando ahora próximo en el siguiente drop del juego, además con mecánicas pulidas y un mecanismo diferente. Ya no iba a ser para andar activando mecanismos de redstone, sino que ahora iba a atender un problema que ha tenido Minecraft desde hace bastante tiempo, y es el tema del inventario. Sin embargo, en esto quiero profundizar más adelante, porque hay otros elementos que quiero mencionar antes para que no se pierdan y se comience a entender por dónde va el problema que se suscitó en la comunidad en estos días. Como ya mencionamos, las Trial Chambers eran el elemento más cercano para poder obtener el cobre, y se convirtieron en un problema debido a que pues daban grandes cantidades de cobre, pero no tenían una utilidad real más que el de la construcción. Sin embargo, en este pedazo se han añadido tanto como cofres nuevos, armas y armaduras. Y hay que mencionar primero que nada el hecho de los cofres, un elemento que no muchas personas están mencionando, ya que por lo primero que se han ido ha sido en la mecánica de crear un cofre de cobre, el cual el golem va a sacar todos los materiales que hay y los va a colocar en los cofres correspondientes que tengan ya uno par, una forma perfecta de acomodar tus cofres. Sin embargo, no tienes obligatoriamente que invocar a este golem, tú puedes craftear estos cofres de forma independiente, simplemente con un cofre en medio, 8 lingotes alrededor y lo tienes, el cual se puede ir oxidando al paso del tiempo, pero creo que no se le está viendo el potencial correspondiente, el cual es la personalización por primera vez de los cofres. Durante años la comunidad ha pedido que se metan cofres con variaciones, ya que si tú metes uno de cada tipo de madera para hacer un cofre, siempre te da el mismo, el cofre clásico. Es decir, ahora puedes tener almacenes de cofres los cuales tengan diferentes colores gracias a los 4 estados de oxidación del cofre. Es importante verlo de esta manera, ya que puede ser la apertura a una mayor personalización en estos elementos. Imagina que pudiera haber un horno exclusivo que se viera como la pizarra, misma funcionalidad pero una skin diferente, o que metieran las variantes de los cofres con diferentes tipos de madera, entre muchas posibilidades más. En cuanto a las armas y armaduras, se ha añadido una nueva tier, la cual es perfecta en cuanto a diseño, donde deben ir ubicadas, ya que no pueden ser más fuertes sin duda que la nederita o el diamante, porque sería ilógico. No pueden estar abajo del cuero, ya que pues el cuero es lo más débil. Pueden ser iguales al oro, porque si no le quitaría la funcionalidad adicional que tiene el oro, ya que no es inútil. Aquellas personas que se han metido en profundidad en el juego saben que el oro no solamente tiene una utilidad, al menos en armadura, en el Nether, sino que también la armadura de oro tiene la peculiaridad de que al encantarla siempre te va a dar los mejores encantamientos, y que si estás usando las herramientas son las más rápidas del juego.
Sin duda esta armadura no puede ser como la de hierro porque le quitaría el uso completo del hierro, no tiene el más mínimo sentido. Sin embargo, ubicarse en medio entre la armadura de cuero y la armadura de hierro es simplemente perfecto, es una armadura de un nivel bastante bajo para todas aquellas personas que van entrando al juego o incluso tú, un experimentado, va entrando por primera vez. Y la queja principal en este apartado ha sido de que uno esperaría que tuviera alguna particularidad la armadura de cobre, y sin duda sería bastante bueno que tuviera algún aliciente en particular, sobre todo para la comunidad de Redstoneers, pero eso no quita el hecho de que puede que sea añadido, puede que no sea añadido, de momento se ha mostrado algo, pero la discusión ha sido de que esperaban que fuera mucho más fuerte, y es algo que no tiene sentido, ya que es como si incluyeran un material que fuera más débil que el cuero y esperaran que fuera igual de resistente o más que el hierro o al nivel del diamante. Es simplemente ridículo. Y como una armadura al inicio del juego es bastante útil, no se ha mencionado si se puede oxidar o no, podría ser que no, pero es bastante útil. Y al ir empezando tu partida te puedes brincarte algunos procedimientos del juego y pasar directamente al cobre y de ahí al hierro, y no está nada mal, es un elemento para midgame. A veces la comunidad piensa que todo debe ser añadido para los más expertos o los que llevamos ya más años en el juego, o los que ya tenemos partidas que tienen 1, 2, 3, 5 o hasta 10 años en curso. Y no, cada año hay más gente entrando al juego, o por qué no mejor, inicias una partida nueva y te animas a descubrir esa aventura desde cero, pero vamos a ir partiendo de eso más adelante. Sin duda alguna aquí uno podría pensar de que entonces la Trial Chamber también podría ser un elemento en el que te puede dar armaduras de cobre a montones, ya que pues está totalmente hecha de esa estructura y sin duda, pero no conozco a alguien que se anime a ir a una Trial Chamber sin ir por lo menos con una armadura de hierro a estas alturas, y no tendría sentido para ese punto de la aventura que te hagas una armadura de cobre. Esta es una armadura inicial para cuando vas empezando tu aventura. Una parte de la comunidad técnica de Minecraft se ha molestado con este anuncio, ya que les parece bastante ridículo para empezar las utilidades que se le han dado al cobre, a pesar de que es una de las comunidades que más se la ha pasado pidiendo que se añadan funcionalidades para este bloque. Y también ha sido parte de una de las comunidades que han pedido desesperadamente que se añadan más elementos para el tema del inventario, y ahora que se ha añadido una solución adicional aparte del saco que se añadió en drops anteriores, son los primeros en quejarse de que esto haya sido añadido, como si esperaran que el inventario fuera duplicado de la noche a la mañana o que fuera manejado como si fueran mods, cosa que realmente no lo es, tiene que ser vanilla. El inventario en Minecraft sin duda ha sido un problema, pero para las personas que se encuentran en un punto mediano de la partida bastante temprano, es una solución perfecta. Hay jugadores que directamente se lanzan y no quieren utilizar ningún elemento para guardar hasta que no tienen sus cajas de shulker, olvidando que existe ya los cofres de Ender que se pueden utilizar. Son una opción algo cara, pero siempre está disponible, es la decisión final del jugador utilizarla o no. Ahora se han añadido los sacos, y tú teniendo con 2 o 3 sacos ya puedes ir a una mina o explorar todo lo que tú quieras y sin problema puedes ir y venir, porque los sacos realmente funcionan para ayudar con el inventario, han desahogado una problemática, y ahora con este elemento te ahorran el tiempo de tener que estar acomodando tus cofres, pero parece que la comunidad no está satisfecha con esto. Y claro, es totalmente entendible, ya que pues yo también me he encontrado en momentos en los que el inventario lo tengo totalmente lleno y tengo que dejar bloques y no puedo llevar todo. Sin embargo, hay más que ser culpa en ocasiones del propio diseño del juego, es mi culpa por irme a la mina con trigo, irme con esmeraldas y con un montón de cosas que no debí de traerme y las debí dejar en casa. Todo por no querer ir a casa y dejar todo eso en los cofres, me vine ya con el inventario ciertamente saturado. O pensar en las alternativas para mover cosas. Quizá algunas personas, si de verdad llevan tantos años jugando Minecraft, recordarán perfectamente que en los inicios del juego el único método para poder mover todo lo que tenías en tu inventario eran las vagonetas con cofre. Sí, en verdad, las vagonetas con cofre eran la alternativa para mover los ítems de un lado para el otro. Problemas que a día de hoy ya no están y no existen, pero también son herramientas que siguen estando ahí y se siguen expandiendo, pero parece que aún no es suficiente. Sobre todo el principal problema, regresando justo con el tema del golem, es que los jugadores técnicos no le ven utilidad, ya que no lo pueden granjear, ya que al matarlo este te suelta menos materiales de cobre que los que invertiste en él, como si todo en el juego tuviera que basarse en una granja. Minecraft no es un juego técnico.
Sin duda. Todos los videojuegos sin duda tienen su apartado de comandos y que si sabes lo suficiente en algunos apartados técnicos puedes mejorar tus partidas. De hecho, personalmente hay videojuegos que la verdad yo sí me he colocado en esa postura, como Stardew Valley o Hollow Knight. Sin embargo, son juegos que no fueron diseñados para eso, así que es ridículo que una persona se queje de que alguna mecánica no está optimizada para los más técnicos o los speedrunners, ya que el juego no está diseñado para esas personas. Es una aliciente y una comunidad que sale de forma coyuntural, pero no es la base, ni el foco, ni el objetivo de la creación del juego. En ocasiones este sector de la comunidad se llega a posicionar como si fuera un elemento extraordinariamente importante por encima de las mecánicas, el propio survival o incluso la experiencia del jugador, ya que no es gratificante el hecho de tener que estar aprendiéndote cientos de maneras en las que puedes configurar la Redstone como si fueran ejercicios matemáticos complejos para realizar actividades que puedes hacer tú simplemente jugando. Y esto lo comenté desde el inicio, yo no soy un jugador técnico, sé lo básico de Redstone y la utilizo para meramente lo que el juego ha planteado que se debe de utilizar, quizá algún circuito muy sencillo, algunas lámparas de Redstone en algún momento, el pistón para quitar el huevo de dragón, entre otros elementos, pero fuera de eso prefiero más la utilidad que puedo hacer yo en un survival, ya que Minecraft no está diseñado para que te conviertas en un ingeniero interno que conozca todos los sistemas intrincados de la Redstone y los tics y aprenderte todos los comandos de memoria. Y honestamente, esta parte de la comunidad es extraordinariamente pequeña a comparación de todos los jugadores de Minecraft. Sobre todo la principal crítica que salió respecto al golem de cobre y el tema del inventario era que cuál era su utilidad si ya existían máquinas de Redstone que podían filtrar los elementos que van pasando para poder hacer esta misma gestión directa en los cofres. Pero yo te pregunto, pero dime, ¿dónde está la inmersión y la diversión del propio jugador a la hora de crear un filtro así? No tiene ningún tipo de utilidad más allá de que realmente disfrutes el hecho de utilizar la Redstone, cosa que es perfecta y totalmente respetable, pero no puedes pretender que todo se base única y exclusivamente en mecánicas de Redstone o para los más técnicos, porque tampoco estás representando a lo que sería la comunidad más veterana del juego. Los verdaderos veteranos del juego recordamos perfectamente cómo se hacían las cosas antes, cuando no existían tantos mecanismos, los comandos era una cosa extraordinariamente limitada e incluso en algún momento ni siquiera las cosas más básicas que a día de hoy disponen los jugadores existían. ¿O no recuerdas acaso el miedo que sentías cuando no existían los tótems de la inmortalidad? ¿O que de verdad hacías largas travesías cuando no existían las elitras? Entonces todos estos elementos fueron añadidos a posterior, y es muy curioso que la comunidad que más se queja de que el juego es bastante simple, sencillo, que necesitan subir la dificultad y hacer diferentes modificaciones para que sea más complejo, es curiosamente la misma comunidad que se queja de que le sigan simplificando las cosas a los jugadores, a pesar de que ellos todo lo simplifican utilizando mecanismos intrincados. Porque si en lugar de cazar mobs haces una granja artificial, ni siquiera utilizando los spawners, sino totalmente artificial, obtienes hierro utilizando a los golems y 1000 cosas más utilizando diferentes granjas, dime dónde está la diversión realmente en eso, o dónde explotas los elementos de supervivencia base del propio juego de Minecraft. No estás yendo a explorar, no estás yendo a combatir. Todo lo que estás haciendo es utilizar una granja y quedarte ahí esperando a que el mecanismo se active solo. Y este elemento de aquí simplemente es acortar tiempo en un momento de early game y mid game, ya que otra de las quejas más grandes de la comunidad técnica es de que no le encuentran utilidad a la hora de estar acomodando sus almacenes que tienen más de 50 cofres dobles llenos de pura piedra y la otra parte llena de puro hierro. Por supuesto, te servirá para llenar todos esos cofres si están dentro del área correspondiente. Claro, lo ven pensando solamente en tener uno, en lugar de pensar en la posibilidad de tener más y utilizarlo de diferentes maneras para sus diferentes fines. No tiene que haber este contraste si es que se dejara de ver esta forma en la que la comunidad técnica está por encima del resto de los jugadores, o que incluso tienen un conocimiento mayor de lo que es el juego cuando realmente saben única y exclusivamente los temas de la Redstone. Y claro, no estamos hablando de absolutamente todos. De hecho, si te sentiste identificado, me siento mal por ti porque te identificaste. Si eres alguien que sí
utiliza la Redstone, es Redstoner incluso, pero no la utiliza para absolutamente todo, entonces creo que puedes entender a lo que me estoy refiriendo e incluso te habrás emocionado con el anuncio del golem de cobre, ya que debemos decirlo, no todo es la Redstone, por supuesto que no, y es más, te dije al inicio que quería que tuvieras la mente abierta porque te voy a decir algo muy interesante que tal vez gran parte de la comunidad de Minecraft ni siquiera esté enterada, ya que hay subcomunidades dentro de Minecraft como la pueden ser los Redstoners, los cuales son una cantidad bastante reducida de jugadores que hay en el juego, pero no es la única, hay unas extraordinariamente pequeñas, tan pequeñas que estoy casi seguro que ni siquiera las habías escuchado hasta en este momento que te las voy a mencionar, y es que hay una comunidad, por poner un ejemplo, completamente dedicada a las pociones. Tu servidor es parte de esa comunidad, prefiero mil veces utilizar las pociones para todo. Las pociones para mí es algo maravilloso y en Minecraft yo juego a ser un alquimista. Sin embargo, es un factor que está abandonado desde hace muchísimos años y justo en la 1.21 se metieron algunas pociones adicionales las cuales nos hicieron bastante felices. Pero no vas a ver a esas pequeñas comunidades saliendo a decir que todo el juego se tiene que basar en pociones, en efectos o en magia. Porque de eso no se trata de la variabilidad, la forma de hacer combos de diferentes maneras. Para construir puedes usar o los peldaños, las ender pearls o el gas feliz. Para el combate puedes usar la espada, el hacha o la ballesta y el arco. Pero también hay diferentes facciones para todo tipo de elementos en el juego. Para ver puedes utilizar las antorchas, elementos de redstone, pociones de visión nocturna, etc. Pero hay diferentes comunidades y no solamente estoy hablando en este caso del tema de las pociones, que es otra comunidad pequeña que no va a salir a palestra solamente por esto. Hay comunidades que por ejemplo están en contra de utilizar completamente el hacha y se quedan solamente con la espada. También existe una pequeña comunidad que sería incluso lo más cercano a los shooters en Minecraft, que serían los disparos a larga distancia. Es una comunidad extraordinariamente pequeña que todo lo hacen basándose en los disparos, y no me refiero a evidentemente disparos como lo entenderías en otros videojuegos, sino utilizar siempre arco, ballesta, huevos, nieve, etc. Pero no utilizar hachas y espadas. Y sí, es una comunidad que existe en Minecraft, muy pequeña, tan pequeña que pareciera casi invisible, pero cuando la buscas la encuentras. Y no son los que primero se lanzan, a diferencia de la comunidad de Redstone. Y estas comunidades, como la de alquimistas, como las de disparos, son unas que llevan bastantes años. Muchos de estos son veteranos del juego, pero la comunidad de Redstoners entre las pequeñas comunidades es la más grande y la que siempre sale a la palestra tratando de imponer a lo que se refieren con todo lo técnico, cuando no es la única facción porque se cierran únicamente a eso. Y esto no quiero que sea una crítica concretamente a toda la comunidad de Redstoners, sino a la respuesta que se ha dado por parte específica de esta comunidad hacia el Iron Golem, porque no hay que olvidar el foco. Por eso lo dije al inicio, Minecraft es un sandbox, una caja de arena, puedes disfrutarlo perfectamente, pero no puedes estarte quejando durante años diciendo que el juego no se actualiza, que sacan muy pocas cosas, cuando literalmente el último año y medio no han parado de sacar drops. Cada 2, 3, 4 meses hay una nueva actualización con nuevos bloques, nuevas mecánicas y cosas que hacer. No puedes estar años quejándote que no se le da utilidad al cobre, y ahora que se le da esa utilidad, incluso trayendo elementos que la comunidad lleva pidiendo años, ahora te quejas de que están mal, que está mal hecho, que no te gusta, o incluso la queja tan ridícula de decir de que todavía no sale en Java pero sí en Bedrock. ¿Por qué? Porque no serías capaz de jugar Bedrock, porque tú 100% eres jugador de Java y jamás jugarías Bedrock, cuando deberías de jugar las dos versiones, honestamente. No entiendo cuál es la pelea o la disputa interna que existe en su cabeza, porque más que de la propia comunidad no es, ya que la comunidad extensa de Minecraft, y sobre todo los que son veteranos, si de verdad eres un veterano, desde hace años tendrás ya la versión Bedrock y Java en PC e incluso en teléfono móvil. Después de llevar tantos años, eres un jugador del legado, así que sabrás perfectamente cómo manejar ambos aspectos, y no tiene sentido que estés peleando también con una versión del juego cuando son prácticamente lo mismo, cuando son prácticamente el mismo videojuego, pero solamente te ensañas en una plataforma en particular, porque en esa sí puedes usar todas tus técnicas y en esa sí eres experto al usar la Redstone, pero en la otra, como no eres experto o no sabes manejarlo
hacerlo y no quieres bajarte al nivel de una supervivencia general, entonces te quedas encerrado en tu burbuja. Pero esto no quiero que sea una conversación unilateral. Sin duda quisiera que ustedes me dijeran su opinión en los comentarios, su perspectiva, sobre todo y como siempre con respeto, porque aquí también, si en algún momento llegan a mencionar algunas cosas en particular o algo que se me haya quedado en el tintero por mencionar, no duden que la próxima semana o en unos cuantos días lo estaremos hablando. Yo soy Satoshi Kusuke y como siempre, sayonara.